Hay momentos en la vida en los que el dolor parece insoportable. No porque la realidad sea demasiado cruel, sino porque dentro de nosotros existe una guerra silenciosa contra aquello que ya ocurrió, contra aquello que no podemos cambiar, contra aquello que nunca estuvo bajo nuestro control. Y mientras más luchamos contra la realidad, más sufrimos. Esa es una de las verdades más profundas del estoicismo: el sufrimiento aumenta cuando te resistes a la realidad. La mayoría de las personas creen que sufren por los problemas, por las pérdidas, por las decepciones o por las traiciones. Pero los estoicos enseñaban algo diferente. Ellos afirmaban que el verdadero sufrimiento nace cuando exigimos que la vida sea distinta a como es. Cuando dices esto no debería estar pasando, comienzas una batalla imposible de ganar. Porque la realidad no negocia con nuestros deseos. La realidad simplemente es. Y mientras tú peleas contra ella, te desgastas, te rompes y te conviertes en prisionero de algo que ya no puedes cambiar. Imagínate intentar detener una tormenta con las manos. Imagínate gritarle al océano para que deje de moverse. Eso es exactamente lo que hace una mente que se resiste a la realidad. Y aunque parezca absurdo, millones de personas viven así todos los días. Se aferran al pasado. Se aferran a personas que ya se fueron. Se aferran a expectativas que jamás se cumplirán. Y en lugar de adaptarse, se destruyen lentamente intentando obligar al mundo a obedecer sus deseos. Los estoicos comprendían que la paz no llega cuando el mundo cambia, sino cuando tú dejas de pelear contra lo inevitable. Porque el dolor puede ser natural, pero el sufrimiento prolongado muchas veces nace de la resistencia. Un hombre pierde su trabajo y el golpe duele. Eso es normal. Pero luego comienza a repetir en su mente: esto no debería haber pasado, no es justo, mi vida se arruinó. Y entonces el dolor inicial se transforma en sufrimiento constante. No por el hecho en sí, sino por la negativa a aceptar la situación. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. Y esa idea puede cambiar tu vida para siempre. Porque si entiendes esto, comienzas a recuperar el control de tu mente. Dejas de ser esclavo de las circunstancias. Dejas de esperar que el universo satisfaga cada uno de tus deseos. Y empiezas a vivir con una fortaleza que muy pocos poseen. La resistencia a la realidad es una prisión invisible. Hay personas que viven décadas atrapadas en cosas que ocurrieron hace años. Siguen reviviendo una traición, una pérdida, un fracaso o una humillación. Su cuerpo está en el presente, pero su mente sigue peleando con el pasado. Y el pasado siempre gana, porque no puede cambiarse. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, entendía perfectamente esto. A pesar de gobernar un imperio inmenso, de enfrentar guerras, enfermedades y traiciones, escribió constantemente sobre la importancia de aceptar la naturaleza de las cosas. Él sabía que la vida no iba a adaptarse a sus deseos. Por eso entrenaba su mente para adaptarse a la vida. Y ahí está la diferencia entre una mente débil y una mente fuerte. La mente débil exige que el mundo sea perfecto. La mente fuerte aprende a permanecer en paz incluso cuando el mundo es imperfecto. Muchas personas creen que aceptar la realidad significa rendirse, pero el estoicismo jamás enseñó eso. Aceptar no significa ser pasivo. No significa dejar de actuar. Significa reconocer con claridad aquello que ya es real para dejar de desperdiciar energía negándolo. Porque no puedes cambiar algo que primero te niegas a aceptar. Un hombre que niega que su relación terminó seguirá sufriendo eternamente. Un hombre que acepta la realidad puede comenzar a sanar. Ahí comienza la verdadera libertad. No cuando todo sale bien, sino cuando dejas de depender de que todo salga exactamente como quieres. Y esto no es fácil. La mayoría de las personas están emocionalmente condicionadas para resistirse. Desde pequeños aprendimos a querer controlar todo. Queremos controlar cómo nos ven los demás, queremos controlar los resultados, queremos controlar el futuro.
Pero la vida constantemente nos recuerda que el control absoluto es una ilusión. Puedes hacer todo bien y aún así perder. Puedes amar sinceramente y aún así ser abandonado. Puedes esforzarte durante años y aún así fracasar. Y cuando eso ocurre, tienes dos opciones: pelear contra la realidad o aprender de ella. El sufrimiento más peligroso no es el que viene de afuera. Es el que fabricamos dentro de nuestra mente cuando nos negamos a aceptar lo inevitable. Una ruptura amorosa duele, pero se vuelve devastadora cuando repites todos los días que esa persona debía quedarse para siempre. Un error duele, pero se vuelve insoportable cuando no te permites dejarlo atrás. El problema no siempre es la herida. Muchas veces es la obsesión con que la herida nunca debió existir. Los estoicos entendían que la vida incluye pérdida, dolor, cambios y muerte. No eran pesimistas. Eran realistas. Y precisamente por aceptar esa realidad podían vivir con más serenidad que la mayoría de las personas. Porque quien acepta la naturaleza cambiante de la vida deja de sorprenderse cada vez que algo sale mal. Y esa preparación mental crea una fortaleza inmensa. La resistencia emocional agota más que el problema mismo. Hay personas completamente destruidas no por lo que les pasó, sino por la lucha interna que mantienen contra ello. Cada pensamiento de negación añade más sufrimiento. Cada no debería ser así añade más peso sobre el alma. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve soltar. Por eso el estoicismo insiste tanto en observar la realidad con claridad. No desde el deseo. No desde el ego. No desde la frustración. Sino desde la razón. Pregúntate, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Qué puedo controlar y qué no? ¿Qué gano resistiéndome a algo que ya ocurrió? Estas preguntas parecen simples, pero pueden liberarte de años de sufrimiento innecesario. Porque el ser humano tiene una tendencia peligrosa: confundir aceptación con derrota. Pero no son lo mismo. La aceptación es el inicio de la transformación. Solo cuando aceptas una situación puedes responder con inteligencia. Un marinero no controla el viento, pero puede ajustar las velas. Y eso es exactamente lo que hace una mente estoica. No pierde energía intentando controlar lo imposible. Usa su energía para dominarse a sí misma. La mayoría de las personas pasan gran parte de su vida esperando que algo externo les devuelva la paz. Esperan que desaparezcan los problemas, que llegue el reconocimiento, que alguien regrese, que el destino finalmente les dé aquello que creen merecer. Pero mientras esperan, sufren. Y sufren porque han colocado su tranquilidad en manos de circunstancias que jamás podrán controlar completamente. El estoicismo enseña algo incómodo, pero profundamente liberador: la paz interior no depende de que la realidad sea perfecta, depende de tu capacidad para aceptar lo imperfecto sin destruirte emocionalmente. Esa es la diferencia entre una mente esclava y una mente libre. La mente esclava necesita que todo ocurra como quiere para sentirse bien. La mente libre aprende a mantenerse firme incluso cuando la vida no coopera. Y ese aprendizaje cambia absolutamente todo. Porque el sufrimiento deja de dominarte cuando comprendes que la resistencia constante solo multiplica el dolor. Observa cómo reaccionan las personas cuando la vida no sigue sus planes. Se llenan de rabia, frustración y desesperación. Maldicen el pasado. Temen el futuro. Se obsesionan con lo que debió ser. Y poco a poco dejan de vivir el presente. Es como cargar una piedra inmensa todos los días. La situación ya ocurrió, pero ellos siguen alimentándola mentalmente una y otra vez. Y cuanto más la alimentan, más pesada se vuelve. Los estoicos entendían algo esencial sobre la mente humana: aquello a lo que te resistes, permanece. Porque tu atención le da fuerza. Tu obsesión lo mantiene vivo. Tu incapacidad de aceptar convierte una experiencia pasajera en una prisión permanente. Por eso muchas personas nunca sanan. No porque el dolor sea eterno, sino porque siguen peleando contra él. Imagina a alguien atrapado en arenas movedizas.
Su instinto es luchar desesperadamente, mover los brazos, patear, resistirse con todas sus fuerzas. Pero precisamente esa resistencia hace que se hunda más rápido. La mente funciona de manera similar. Mientras más desesperadamente intentas negar una realidad dolorosa, más profundo te hundes en el sufrimiento. En cambio, cuando aceptas, algo cambia dentro de ti. La mente deja de gastar energía peleando contra lo imposible. Y esa energía puede utilizarse para reconstruirte, para avanzar, para crecer. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y basta observar nuestra vida para entender que tenía razón. Muchas veces el problema no es el evento, sino la narrativa mental que construimos alrededor de él. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente distintas. Una se destruye emocionalmente y la otra encuentra fortaleza. ¿Por qué? Porque no es la realidad externa la que determina completamente nuestro sufrimiento, sino nuestra relación con ella. Ahí es donde el estoicismo se vuelve poderoso. Porque no promete eliminar el dolor. Promete enseñarte a no convertirte en esclavo de él. La vida nunca dejará de ser difícil. Siempre existirán pérdidas, incertidumbre, enfermedad, rechazo y decepción. Pretender lo contrario es vivir en una fantasía. Pero cuando aceptas la naturaleza de la vida, comienzas a desarrollar una resistencia emocional extraordinaria. Ya no te sorprende que las cosas cambien. Ya no entras en pánico cada vez que algo sale mal. Entiendes que el cambio forma parte de la existencia. Y esa comprensión te vuelve más estable que la mayoría de las personas. Hoy vivimos en una época donde todos quieren evitar el dolor a cualquier costo. Las personas buscan distracciones constantes, entretenimiento infinito, validación inmediata y placeres rápidos para no enfrentar la realidad. Pero mientras más intentan escapar, más vacíos se sienten. Porque el dolor ignorado no desaparece. Solo se esconde momentáneamente. Y tarde o temprano regresa con más fuerza. Los estoicos hacían lo contrario. Miraban el sufrimiento de frente. No para deprimirse, sino para entenderlo. Porque aquello que entiendes deja de dominarte por completo. Y aquí aparece una de las lecciones más profundas del estoicismo: no siempre puedes elegir lo que ocurre, pero siempre puedes elegir cómo responder. Esa es tu verdadera libertad. No controlar el mundo, sino controlarte a ti mismo. Una persona puede insultarte. No puedes evitarlo. Pero sí puedes evitar convertir ese insulto en una herida permanente. Una persona puede abandonarte. No puedes impedirlo. Pero sí puedes decidir no destruir tu vida por ello. La realidad externa muchas veces escapa de tus manos, pero tu mente sigue siendo territorio propio. Y cuando entiendes eso, recuperas un poder inmenso. El problema es que la mayoría ha sido educada para depender emocionalmente de lo externo. Nos enseñaron que el éxito garantiza felicidad, que el amor garantiza plenitud, que la aprobación garantiza valor. Pero cuando alguna de esas cosas desaparece, la persona colapsa porque nunca aprendió a sostenerse internamente. El estoicismo busca exactamente lo contrario: construir una estabilidad que no dependa completamente de las circunstancias. Y eso no significa volverse frío o insensible. Significa dejar de vivir emocionalmente secuestrado por todo lo que ocurre afuera. Significa aprender a respirar incluso en medio del caos. Marco Aurelio escribía sus reflexiones durante guerras, enfermedades y traiciones políticas. Su vida estaba lejos de ser tranquila. Sin embargo, entrenaba constantemente su mente para aceptar aquello que no podía controlar. Porque entendía algo fundamental: si permites que cada evento externo determine tu paz interior, nunca tendrás paz verdadera. Siempre serás vulnerable a las personas, a las circunstancias y al destino. Y la vida es demasiado impredecible para vivir así. Hay una enorme diferencia entre sentir dolor y convertirte en el dolor. El dolor es humano. Todos lo experimentamos.
Pero muchas personas construyen su identidad alrededor de sus heridas. Se convierten en víctimas permanentes de su pasado. Todo en sus vidas gira alrededor de aquello que les ocurrió. Y aunque el evento terminó hace años, emocionalmente siguen atrapadas allí. Los estoicos advertían sobre este peligro. Porque una mente que se aferra constantemente al sufrimiento termina perdiendo la capacidad de vivir plenamente. No puedes avanzar mientras sigues abrazando aquello que te destruye. Y sí, soltar duele. Aceptar duele. Dejar de pelear contra la realidad duele. Pero es un dolor que libera. En cambio, la resistencia constante es un dolor que consume lentamente toda tu energía vital. La aceptación no elimina automáticamente el sufrimiento, pero sí elimina una gran parte del sufrimiento innecesario. Porque una cosa es atravesar una pérdida. Otra muy distinta es torturarte diariamente preguntándote por qué ocurrió. Una cosa es fracasar. Otra es condenarte eternamente por ello. Una cosa es ser rechazado. Otra es decidir que nunca volverás a valer nada por culpa de ese rechazo. El estoicismo enseña que muchas veces somos nosotros quienes prolongamos nuestras propias cadenas mentales. Y la llave para salir de esa prisión comienza con una palabra que pocos quieren escuchar: aceptación. Aceptar la realidad no significa aprobar todo lo que ocurre. No significa que el dolor deje de doler, ni que las heridas desaparezcan mágicamente. Significa dejar de desperdiciar tu vida deseando que el pasado sea diferente. Significa mirar de frente lo ocurrido y decir: esto pasó. No puedo cambiarlo. Pero puedo decidir quién seré a partir de ahora. Esa decisión parece pequeña, pero separa a las personas que permanecen atrapadas durante años de aquellas que logran reconstruirse incluso después de los momentos más oscuros. Porque la verdadera fuerza no consiste en evitar el sufrimiento. Consiste en no dejar que el sufrimiento destruya tu mente. Y eso requiere disciplina emocional, algo que el estoicismo consideraba más valioso que cualquier riqueza material. Hoy muchas personas son emocionalmente frágiles porque nunca aprendieron a convivir con la incomodidad. Quieren resultados inmediatos, felicidad constante y vida sin conflictos. Pero la realidad no funciona así. La vida golpea. La vida cambia. La vida rompe planes. Y cuanto más intentas controlar cada detalle, más ansiedad sientes. Porque estás intentando dominar algo que jamás obedecerá completamente tu voluntad. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano nace de expectativas irreales. Esperamos que las personas nunca nos decepcionen. Esperamos que las relaciones duren para siempre. Esperamos que el esfuerzo siempre sea recompensado. Esperamos que la vida sea justa. Pero cuando la realidad contradice esas expectativas, aparece el dolor emocional. Y si además te resistes a aceptarlo, el sufrimiento se multiplica. Ahí es donde muchas personas se pierden. No logran distinguir entre lo que desean y lo que realmente es. Y cuando la realidad no coincide con sus deseos, se llenan de resentimiento. Pero el resentimiento es una carga venenosa. Crees que castiga al mundo, cuando en realidad te destruye a ti. Cada minuto que pasas odiando lo inevitable es un minuto que pierdes de tu propia vida. Por eso Marco Aurelio repetía constantemente que debemos amar el destino, no porque todo sea agradable, sino porque resistirse inútilmente solo genera más miseria interior. El ser humano tiene una tendencia peligrosa a convertir el dolor temporal en sufrimiento permanente. Una discusión dura unas horas, pero la mente puede revivirla durante años. Una traición ocurre una sola vez, pero la persona la revive cada noche antes de dormir. Un fracaso sucede en un momento específico, pero la vergüenza puede acompañar a alguien toda la vida. Y en muchos casos, el problema ya no es lo ocurrido, sino la incapacidad de soltarlo. Los estoicos entendían que la mente puede convertirse en su propio enemigo si no aprende a disciplinarse. Porque una mente sin control amplifica cada herida, exagera cada miedo y revive constantemente aquello que más daño le hizo.
Por eso el entrenamiento mental era tan importante para ellos. No entrenaban el cuerpo únicamente para verse fuertes. Entrenaban la mente para soportar la realidad sin quebrarse. Y esa capacidad se vuelve invaluable cuando llegan las crisis inevitables de la vida. Porque todos enfrentaremos momentos difíciles. Todos perderemos algo o a alguien. Todos sentiremos miedo, incertidumbre o tristeza en algún punto. La diferencia está en cómo respondemos a esas experiencias. Algunas personas quedan destruidas para siempre. Otras atraviesan el dolor y salen transformadas. No porque no sufran, sino porque aprenden a no resistirse eternamente a lo inevitable. Piensa en cuánta energía consume la resistencia emocional. Personas enteras pasan años preguntándose por qué me hicieron esto, por qué me pasó a mí, por qué la vida es tan injusta. Pero esas preguntas rara vez traen paz. Al contrario, mantienen abierta la herida. Porque la mente sigue atrapada intentando cambiar algo que ya ocurrió. Y mientras tanto, la vida continúa avanzando. El tiempo sigue moviéndose. Las oportunidades siguen pasando. Pero quien vive aferrado al pasado deja de vivir plenamente el presente. El estoicismo enseña que la paz llega cuando dejas de exigirle a la vida que sea distinta. No cuando todo mejora externamente, sino cuando internamente dejas de pelear contra lo que no puedes controlar. Esa es una verdad extremadamente difícil de aceptar, porque el ego quiere controlar todo. Quiere garantías. Quiere seguridad absoluta. Quiere evitar cualquier posibilidad de dolor. Pero la existencia humana jamás ofrecerá eso. Y mientras más rápido comprendas esta realidad, más libre te vuelves emocionalmente. La aceptación no te hace débil. Te hace adaptable. Y la adaptabilidad es una de las formas más grandes de fortaleza. Observa la naturaleza. Los árboles rígidos se rompen durante las tormentas más fuertes. En cambio, los que saben doblarse sobreviven. Lo mismo ocurre con las personas. Quienes se niegan completamente a aceptar los cambios terminan quebrándose emocionalmente cuando la vida los golpea. Pero quienes aprenden a adaptarse desarrollan una resistencia extraordinaria. El problema es que muchas personas asocian fortaleza con control absoluto. Creen que ser fuerte significa nunca sufrir, nunca caer, nunca sentir miedo. Pero los estoicos jamás enseñaron eso. Para ellos, la verdadera fortaleza era mantener la calma incluso en medio del caos. Era aceptar la realidad sin convertirse en víctima permanente de ella. Era actuar con dignidad incluso cuando las circunstancias eran injustas. Y esa fortaleza es mucho más rara de lo que parece. Porque cualquiera puede sentirse bien cuando todo sale perfecto. Pero muy pocos mantienen la serenidad cuando la vida se derrumba frente a ellos. Ahí es donde realmente se revela el carácter de una persona. Cuando pierdes algo importante. Cuando alguien te decepciona. Cuando los planes fracasan. Cuando enfrentas incertidumbre. En esos momentos descubres si tu paz dependía completamente de las circunstancias o si habías construido algo más profundo dentro de ti. El estoicismo busca precisamente eso, una estabilidad interior que no pueda ser destruida fácilmente por el mundo exterior. Y para lograrlo debes dejar de resistirte constantemente a la realidad. Debes aprender a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Porque muchas personas desperdician años luchando contra cosas imposibles mientras descuidan aquello que sí podrían transformar. No puedes controlar el pasado, pero sí puedes controlar las lecciones que extraes de él. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí tu reacción. No puedes controlar cuánto tiempo permanecerá alguien en tu vida, pero sí cómo eliges vivir mientras esté presente. Esa comprensión cambia completamente la manera de enfrentar la existencia. Dejas de vivir obsesionado con controlar el universo y empiezas a enfocarte en gobernarte a ti mismo. Y ahí comienza la verdadera libertad emocional. Porque mientras dependas completamente de factores externos para sentir paz, siempre vivirás vulnerable. Siempre habrá algo capaz de destruir tu estabilidad.
Pero cuando aprendes a aceptar la naturaleza cambiante de la vida, desarrollas una tranquilidad mucho más profunda. Una tranquilidad que no depende de que todo salga bien. Una tranquilidad que nace de saber que puedes soportar lo que venga sin perderte completamente a ti mismo. Y quizá aquí aparece una de las preguntas más importantes de todas: ¿por qué nos cuesta tanto aceptar la realidad? Porque aceptar implica renunciar a una ilusión muy poderosa, la ilusión de que podríamos haber controlado absolutamente todo. El ego odia aceptar. El ego prefiere creer que si hubieras dicho algo diferente, si hubieras actuado distinto, si la vida hubiera sido más justa, entonces todo estaría bien. Y aunque reflexionar sobre nuestros errores puede ser útil, existe una línea muy delgada entre aprender del pasado y torturarse con él. Muchísimas personas cruzan esa línea sin darse cuenta. Analizan una conversación 1000 veces. Reviven una decisión una y otra vez. Se preguntan constantemente qué habría pasado si hubieran tomado otro camino. Pero la realidad permanece intacta. El pasado no se mueve. No cambia. No negocia. Y mientras tú intentas reescribirlo mentalmente, tu vida actual continúa escapándose entre tus manos. Los estoicos comprendían profundamente esta tendencia humana. Por eso insistían tanto en dirigir la atención hacia el presente. No porque el pasado no importe, sino porque el presente es el único lugar donde realmente existe capacidad de acción. Puedes lamentarte durante 10 años por una oportunidad perdida, o puedes usar este día para construir una nueva oportunidad. Puedes odiar eternamente una traición, o puedes usar esa experiencia para desarrollar mayor discernimiento, mayor fortaleza y mayor claridad sobre el tipo de personas que permites entrar en tu vida. La experiencia no siempre puede elegirse, pero el significado que construyes alrededor de ella sí puede transformarse. Existe un tipo de sufrimiento particularmente silencioso, el sufrimiento de querer que las personas sean distintas a como son. ¿Cuántas vidas enteras se desgastan intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar? ¿Cuántas personas viven esperando que otros finalmente les den el amor, la comprensión o la validación que nunca supieron ofrecer? Y mientras esperan, se frustran, se decepcionan y se rompen emocionalmente. El estoicismo enseña algo duro, pero tremendamente práctico: las personas actuarán según su naturaleza, su nivel de conciencia, sus heridas, sus valores y sus limitaciones. Puedes influir hasta cierto punto. Puedes comunicarte. Puedes poner límites. Pero no puedes controlar completamente quien decide ser otro ser humano. Resistirte obsesivamente a esta realidad solo produce agotamiento emocional. ¿Cuánto sufrimiento desaparecería si dejáramos de exigirle al mundo algo que nunca prometió darnos? La vida nunca prometió ausencia de dolor. Nunca prometió justicia perfecta. Nunca prometió permanencia absoluta. Somos nosotros quienes construimos esas expectativas silenciosas. Y luego, cuando la realidad no coincide con ellas, nos sentimos traicionados. Pero el universo no rompió un contrato. El contrato jamás existió. Esta comprensión puede parecer incómoda al principio, pero contiene una enorme liberación. Porque cuando abandonas expectativas irreales, comienzas a relacionarte con la vida de una manera mucho más lúcida. Aprecias sin aferrarte. Amas sin pretender poseer eternamente. Disfrutas sin asumir que nada cambiará jamás. Uno de los mayores errores humanos consiste en confundir apego con amor, control con seguridad y resistencia con fortaleza. Muchas personas creen que aferrarse intensamente demuestra profundidad emocional. Pero a veces lo que llamamos amor es simplemente miedo a perder. Y cuando aquello a lo que nos aferramos cambia, desaparece o se transforma, sentimos que el mundo entero se derrumba. Los estoicos hablaban frecuentemente sobre la impermanencia. No para volvernos fríos o distantes, sino para enseñarnos a valorar las cosas sin convertirlas en cadenas emocionales. Todo cambia. Todo evoluciona. Todo tiene una naturaleza temporal. Negar esta realidad no la elimina. Solo hace más dolorosa la inevitable experiencia del cambio.
Piensa por un momento en cuántas veces sufriste 2 veces por el mismo problema. Primero por el hecho real. Después por tu resistencia mental a aceptarlo. Una pérdida duele. Pero después aparece la negación. Luego la rabia. Después la obsesión. Luego el resentimiento. Luego el miedo al futuro. Y lo que originalmente era una herida humana termina convirtiéndose en una tormenta emocional gigantesca creada en gran medida por la incapacidad de aceptar lo ocurrido. El estoicismo no niega las emociones. Eso es un malentendido común. Los estoicos no eran máquinas sin sentimientos. Sentían dolor, tristeza, miedo y decepción como cualquier persona. La diferencia estaba en que no entregaban completamente el control de su vida interior a esas emociones. Observaban lo que sentían sin permitir que eso definiera toda su identidad ni gobernara permanentemente sus acciones. Esta habilidad parece simple cuando la escuchas, pero en la práctica exige un enorme entrenamiento mental. Porque nuestra mente busca automáticamente evitar lo incómodo. Quiere escapar del dolor, distraerse del vacío, negar la incertidumbre. Pero cuanto más evitamos mirar ciertas verdades, más poder les damos sobre nosotros. Hay personas que jamás enfrentan realmente sus pérdidas. Las cubren con trabajo excesivo, entretenimiento constante, relaciones vacías o adicciones emocionales. Pero el dolor enterrado no desaparece. Permanece silenciosamente dentro de la mente, esperando momentos de debilidad para volver a surgir con fuerza. Los estoicos proponían algo radicalmente distinto: enfrentar la realidad directamente. Mirarla sin adornos. Sin dramatizarla, pero tampoco sin negarla. Porque solo aquello que enfrentas conscientemente puede comenzar a transformarse. Aceptar la realidad también implica aceptar partes incómodas de nosotros mismos. Y esta puede ser una de las tareas más difíciles de todas. Es mucho más fácil culpar constantemente al mundo que reconocer nuestras propias limitaciones, errores, inseguridades o patrones destructivos. Pero sin honestidad interna no existe crecimiento real. Una persona que se niega a aceptar sus defectos jamás podrá trabajar sobre ellos. Una persona que siempre se considera víctima absoluta pierde la oportunidad de examinar su propia responsabilidad en ciertas situaciones. El estoicismo exige valentía intelectual y emocional. La valentía de mirarte con honestidad sin destruirte, pero también sin engañarte. Y aquí aparece algo fundamental: aceptar tu realidad actual no significa resignarte a quedarte allí para siempre. Esta distinción es crucial. Aceptar que estás cansado no significa renunciar a mejorar tu vida. Aceptar que cometiste errores no significa decidir que nunca cambiarás. Aceptar que una etapa terminó no significa abandonar toda esperanza sobre el futuro. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. La transformación auténtica solo comienza cuando dejas de negar tu punto de partida. No puedes construir una salida real desde una versión falsa de tu situación. Primero debes reconocer dónde estás. Solo entonces puedes decidir conscientemente hacia dónde quieres ir. La resistencia constante consume algo extremadamente valioso: tu energía vital. Energía que podría usarse para aprender, crear, sanar, reconstruir, amar, actuar o crecer. Pero cuando tu mente permanece atrapada peleando contra realidades inevitables, gran parte de esa energía desaparece en conflictos internos interminables. Es como intentar correr una maratón cargando piedras invisibles en la espalda. Puedes avanzar, sí, pero cada paso se vuelve muchísimo más agotador de lo necesario. Y muchas personas llevan años cargando piedras que podrían haber soltado hace tiempo. Por eso el estoicismo insiste tanto en una pregunta simple, pero profundamente transformadora: ¿qué depende realmente de mí? Esa pregunta puede parecer pequeña, pero tiene el poder de reorganizar tu vida entera. Porque inmediatamente separa el caos externo de tu verdadero ámbito de poder. Tus pensamientos, tus acciones, tus valores, tus decisiones presentes, tu disciplina, tu carácter, ahí existe trabajo real. Ahí existe influencia genuina.
Pero intentar controlar el pasado, las opiniones ajenas, el comportamiento de otros o los resultados absolutos del futuro es entrar voluntariamente en una batalla interminable. Y nadie encuentra paz intentando dominar lo indomable. Vivimos en una cultura que constantemente alimenta la ilusión del control absoluto. Nos venden la idea de que, si haces todo correctamente, la vida necesariamente te recompensará. Que puedes planear cada detalle, evitar cada dolor y garantizar cada resultado. Pero la existencia humana nunca ha funcionado así. Y cuando finalmente descubrimos esa verdad, muchos sienten una enorme frustración. Porque crecieron creyendo que podían controlar el rumbo completo de sus vidas. Entonces llega una enfermedad inesperada, una traición, una pérdida, una crisis emocional o un fracaso profundo, y toda esa sensación de seguridad se derrumba. Ahí aparece el sufrimiento. No solo por lo ocurrido, sino por el choque brutal entre nuestras expectativas y la realidad. Los estoicos preparaban su mente precisamente para ese choque. No vivían obsesionados con la tragedia, pero entendían que la vida es incierta por naturaleza. Y en lugar de negar esa incertidumbre, aprendían a convivir con ella. Ese detalle cambia completamente la manera de vivir. Porque cuando aceptas que el cambio es inevitable, dejas de sorprenderte constantemente cada vez que algo sale mal. Tu mente se vuelve más flexible, más resistente, más estable. Mientras otros colapsan emocionalmente ante cada dificultad, tú desarrollas la capacidad de mantener cierta calma incluso en medio de la tormenta. Y esa calma no nace de tener una vida perfecta. Nace de haber aceptado profundamente que la perfección no existe. Existe una gran diferencia entre dolor y dramatización. El dolor es inevitable. La dramatización es la narrativa interminable que muchas veces construimos alrededor de ese dolor. Una persona puede atravesar una pérdida y permitirse sentir tristeza de manera saludable. Otra puede convertir esa misma pérdida en el centro absoluto de su identidad durante años. Una persona puede cometer un error y aprender de él. Otra puede usarlo como prueba eterna de que no vale nada. Ahí es donde la mente comienza a fabricar sufrimiento adicional. Porque el problema ya no es únicamente la experiencia real. El problema se convierte en la historia mental que repetimos constantemente sobre esa experiencia. Y las historias que repetimos moldean nuestra vida emocional mucho más de lo que imaginamos. Si todos los días te dices que tu vida está arruinada, tu mente terminará creyéndolo. Si constantemente repites que nunca podrás recuperarte, comenzarás a actuar como alguien derrotado. Si decides que el dolor que viviste define completamente quién eres, entonces cargarás esa identidad a todas partes. Los estoicos entendían el enorme poder de la interpretación. Por eso insistían en examinar cuidadosamente los pensamientos automáticos. No todo lo que piensas es verdad. No toda emoción refleja objetivamente la realidad. Muchas veces la mente exagera, anticipa catástrofes, revive heridas antiguas y construye escenarios mucho más destructivos de lo necesario. Marco Aurelio escribía para recordarse constantemente algo fundamental: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esa frase contiene una de las mayores claves de la libertad interior. Porque la mayoría de las personas intenta controlar desesperadamente lo externo mientras descuida completamente el dominio de sí misma. Intentan controlar la opinión ajena, el futuro, el comportamiento de otras personas, el resultado exacto de cada situación. Y como nada de eso puede controlarse completamente, viven ansiosos, frustrados y emocionalmente agotados. En cambio, el estoicismo dirige la atención hacia aquello que sí puedes trabajar: tu carácter, tu disciplina, tu respuesta, tu capacidad de adaptación, tu manera de interpretar las dificultades. No puedes evitar que alguien te critique. Pero puedes evitar convertir esa crítica en una herida permanente. No puedes impedir todas las decepciones. Pero sí puedes impedir que cada decepción destruya tu capacidad de seguir viviendo con dignidad. No puedes controlar cuánto tiempo permanecerán ciertas personas en tu vida.
pero sí puedes controlar cómo eliges amarlas mientras están presentes. Esta comprensión transforma radicalmente la manera de relacionarte con el mundo. Porque comienzas a valorar las cosas sin depender completamente de ellas para sentir estabilidad emocional. La resistencia a la realidad muchas veces nace del miedo. Miedo al cambio. Miedo a perder. Miedo a aceptar que ciertas etapas terminaron. Miedo a reconocer que algunas cosas jamás serán como imaginábamos. Y el miedo puede volver extremadamente rígida a una persona. Puede hacer que se aferre desesperadamente a situaciones destruidas, a relaciones vacías, a sueños imposibles o a identidades que ya no reflejan quién es realmente. Pero cuanto más rígida se vuelve la mente, más sufre cuando la vida inevitablemente cambia de dirección. Los estoicos admiraban profundamente la capacidad de adaptación. Comprendían que sobrevivir emocionalmente no depende de controlar el mundo, sino de aprender a responder inteligentemente a él. Y esa capacidad requiere humildad. La humildad de aceptar que no siempre tendrás el control. La humildad de reconocer que la vida no gira alrededor de tus deseos. La humildad de entender que incluso las personas más fuertes enfrentarán momentos de vulnerabilidad. Porque nadie está completamente protegido del dolor humano. Nadie. A veces creemos que aceptar la realidad nos quitará motivación, pero ocurre exactamente lo contrario. La negación paraliza. La aceptación permite actuar. Un hombre que niega que su negocio está fracasando seguirá tomando malas decisiones. Un hombre que acepta la situación podrá adaptarse, corregir errores y buscar soluciones reales. Una persona que se niega a aceptar el final de una relación permanecerá atrapada emocionalmente. Una persona que acepta el final podrá iniciar el proceso de reconstrucción interior. La aceptación no destruye la esperanza. Destruye la ilusión. Y muchas veces la ilusión es precisamente aquello que nos mantiene atrapados. Existe también un sufrimiento muy silencioso relacionado con la comparación constante. Muchas personas resisten su propia realidad porque están obsesionadas mirando la vida de otros. Ven éxito ajeno y sienten que su vida debería ser distinta. Ven felicidad aparente y sienten que están fallando. Pero la comparación permanente crea una guerra interna imposible de ganar. Porque siempre existirá alguien con más dinero, más reconocimiento, más belleza, más oportunidades o más suerte. Si tu paz depende de sentirte superior o más afortunado que otros, nunca encontrarás estabilidad verdadera. El estoicismo enseña a regresar constantemente hacia uno mismo. No desde el egoísmo, sino desde la responsabilidad personal. Tu tarea no es controlar el destino completo del universo. Tu tarea es convertirte en alguien capaz de enfrentar la vida con dignidad. Y esa dignidad se construye diariamente, especialmente en los momentos difíciles. Cuando las cosas salen bien, cualquiera puede parecer fuerte. Pero cuando todo se rompe, ahí se revela el verdadero nivel de dominio interior. Piensa en las personas que admiras profundamente. Generalmente no son aquellas que jamás sufrieron. Son aquellas que atravesaron sufrimientos enormes sin permitir que el dolor destruyera completamente su humanidad. Personas que perdieron y aún así siguieron adelante. Personas que fueron traicionadas y aún así no se llenaron de odio permanente. Personas que enfrentaron dificultades extremas y aún así conservaron cierta serenidad interior. Esa capacidad no aparece por accidente. Se construye. Y una de las primeras lecciones necesarias para construirla es dejar de pelear inútilmente contra la realidad. Porque la realidad siempre termina imponiéndose. El tiempo avanza. Las personas cambian. Los cuerpos envejecen. Las situaciones terminan. Los ciclos se cierran. Resistirte obsesivamente a estas verdades no las hará desaparecer. Solo hará más doloroso el proceso inevitable de enfrentarlas. Y cuanto antes comprendas esto, antes comenzarás a vivir con mayor ligereza emocional. No porque la vida deje de ser difícil, sino porque dejarás de añadir sufrimiento innecesario a las dificultades naturales de existir.
La aceptación estoica no consiste en volverse indiferente. Consiste en dejar de desperdiciar tu paz luchando contra aquello que ya es real. Consiste en mirar honestamente tu vida y preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora, desde este punto exacto donde estoy? Esa pregunta tiene un poder inmenso, porque te devuelve al presente. Y el presente es el único lugar donde realmente puedes transformar algo. El pasado ya terminó. El futuro todavía no existe. Pero este momento sí te pertenece. Y aprender a vivir plenamente aquí, sin quedar atrapado eternamente peleando con lo que no puedes controlar, puede convertirse en una de las formas más profundas de libertad humana. Muchas personas creen que el sufrimiento desaparece cuando finalmente consiguen aquello que desean. Piensan, cuando tenga éxito, estaré en paz, cuando esa persona regrese, me sentiré completo, cuando mi vida sea perfecta, dejaré de sufrir. Pero incluso cuando alcanzan algunas de esas metas, descubren algo desconcertante, la ansiedad sigue allí. El miedo sigue allí. La insatisfacción regresa. ¿Por qué ocurre esto? Porque el problema nunca fue únicamente externo. El problema era la relación interna que tenían con la realidad. Una mente incapaz de aceptar nunca encontrará descanso duradero, porque siempre encontrará algo nuevo contra lo cual resistirse. El ser humano tiene una tendencia casi automática a pensar que la felicidad está en otro lugar, en otro momento, en otra versión de la vida. Y mientras tanto, desperdicia el presente peleando contra lo que ya existe. Hay personas que pasan años diciendo, no puedo ser feliz hasta que esto cambie. Pero la vida continúa avanzando mientras esperan condiciones perfectas que jamás llegarán completamente. El estoicismo enseña una verdad difícil, pero profundamente liberadora. La paz no nace de controlar cada circunstancia, sino de aprender a vivir conscientemente incluso en circunstancias imperfectas. Eso no significa conformarse con una vida mediocre. Significa dejar de posponer tu estabilidad emocional hasta que el universo cumpla todas tus expectativas. Porque si tu paz depende exclusivamente de que todo salga exactamente como quieres, vivirás permanentemente vulnerable. Siempre existirá algo capaz de robarte la tranquilidad. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá pérdida potencial. Siempre habrá aspectos de la realidad que no coincidan con tus deseos. Los estoicos observaban atentamente cómo las personas se destruyen intentando evitar el dolor. Y cuanto más desesperadamente intentan evitarlo, más terminan dominadas por él. El miedo al sufrimiento puede convertirse en una prisión incluso más grande que el sufrimiento mismo. Hay personas que no vuelven a amar por miedo a ser heridas. Personas que no intentan nuevos proyectos por miedo a fracasar. Personas que no muestran quiénes son realmente por miedo al rechazo. Y poco a poco su vida comienza a encogerse. Todo se vuelve más pequeño, más limitado, más controlado. Pero una vida construida únicamente para evitar el dolor termina perdiendo profundidad, intensidad y significado. El estoicismo no propone una vida sin emociones. Propone una vida donde las emociones no gobiernen completamente tu existencia. Porque cuando actúas únicamente desde el miedo, la rabia, la ansiedad o el apego, pierdes claridad. Tu mente se vuelve reactiva. Comienzas a actuar impulsivamente, a exagerar problemas y a sufrir más de lo necesario. En cambio, cuando aprendes a observar tus emociones sin convertirte totalmente en ellas, aparece un espacio interno diferente. Un espacio desde el cual puedes responder con más conciencia. Imagínate observando una tormenta desde una montaña. La tormenta sigue existiendo. El viento sigue soplando. La lluvia sigue cayendo. Pero tú ya no estás completamente atrapado dentro de ella. Eso es lo que el entrenamiento mental estoico intenta desarrollar, la capacidad de observar las emociones sin ahogarte en ellas. Porque muchas veces el problema no es sentir tristeza, sino perderte completamente dentro de la tristeza. No es sentir miedo, sino permitir que el miedo dirija todas tus decisiones. No es sentir dolor, sino convertir el dolor en la única identidad posible.
Una de las mayores tragedias humanas ocurre cuando alguien permite que una experiencia dolorosa defina completamente quién es. Una traición lo convierte en alguien incapaz de confiar jamás. Un fracaso lo convierte en alguien que deja de intentarlo. Un rechazo lo convence de que no merece amor. Y así, un momento específico termina moldeando décadas enteras de existencia. Los estoicos luchaban precisamente contra eso. Ellos entendían que las experiencias pueden herirte, pero no tienen por qué convertirse en tu prisión permanente. Marco Aurelio recordaba constantemente que la mente tiene la capacidad de reinterpretar cualquier situación. Eso no significa mentirse ni fingir optimismo vacío. Significa reconocer que incluso en las dificultades existe la posibilidad de desarrollar carácter, sabiduría y fortaleza interior. Algunas de las personas más profundas, más conscientes y más resistentes emocionalmente no surgieron de vidas fáciles. Surgieron de atravesar el dolor sin permitir que ese dolor destruyera completamente su humanidad. Hay algo profundamente poderoso en una persona que acepta la realidad sin amargarse. Porque es fácil mantener la calma cuando todo sale bien. Lo difícil es conservar dignidad cuando la vida golpea fuerte. Lo difícil es no llenarse de resentimiento después de una decepción. Lo difícil es seguir adelante cuando los planes se derrumban. Y sin embargo, ahí es donde el estoicismo revela toda su fuerza. No en la comodidad, sino en la adversidad. La resistencia constante a la realidad genera agotamiento emocional porque obliga a la mente a vivir en conflicto permanente con el presente. Y vivir en guerra contra el presente es una batalla imposible de ganar. Puedes discutir mentalmente durante años con lo ocurrido, pero nada cambiará el hecho de que ocurrió. Puedes odiar profundamente ciertas experiencias, pero el odio no altera el pasado. Puedes negarte a aceptar una pérdida, pero la negación no traerá de regreso aquello que ya se fue. Y aquí aparece una verdad incómoda: muchas veces preferimos el sufrimiento conocido antes que la incertidumbre de soltar. Incluso cuando algo nos destruye, a veces seguimos aferrados porque al menos nos resulta familiar. Hay personas que permanecen emocionalmente atrapadas en relaciones terminadas, resentimientos antiguos o identidades dolorosas simplemente porque no saben quiénes serían sin ese sufrimiento. El dolor se vuelve parte de su identidad. Y abandonar esa identidad les produce miedo. Pero el estoicismo invita constantemente a renovarse. A no quedar definido eternamente por las heridas. A entender que la vida siempre cambia y que tú también puedes cambiar. Ningún estado emocional es permanente. Ninguna crisis dura para siempre. Ninguna versión actual de ti tiene que convertirse en definitiva. Y esa idea contiene una enorme esperanza. Porque significa que incluso después de los momentos más oscuros puedes reconstruirte. Eso sí, la reconstrucción exige aceptar primero lo que es real. No puedes sanar una herida fingiendo que no existe. No puedes resolver un conflicto negándolo constantemente. No puedes avanzar mientras una parte de ti sigue viviendo obsesivamente en el pasado. La aceptación es dolorosa precisamente porque destruye fantasías. Destruye la fantasía de control absoluto. Destruye la fantasía de permanencia. Destruye la fantasía de que la vida obedecerá siempre nuestros deseos. Pero una vez que esas ilusiones caen, algo más fuerte puede comenzar a construirse, una relación mucho más madura y estable con la realidad. Los estoicos comprendían que gran parte de la ansiedad humana nace de intentar controlar el futuro. La mente imagina escenarios terribles constantemente. ¿Y si fracaso? ¿Y si me abandonan? ¿Y si todo sale mal? Pero vivir atrapado en posibilidades imaginarias roba la capacidad de vivir plenamente el presente. Y además, la mayoría de los escenarios temidos nunca ocurren exactamente como la mente los imagina. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y basta observar nuestros pensamientos diarios para entender cuánta verdad existe en esa frase. La mente ansiosa quiere garantías absolutas antes de sentirse tranquila. Pero la vida jamás ofrecerá garantías completas. Siempre existirá incertidumbre. Siempre habrá riesgo.
Siempre habrá cosas imposibles de prever. Y cuanto antes aceptes esa realidad, menos poder tendrá la ansiedad sobre ti. Porque dejarás de exigirle a la existencia algo que nunca podrá darte completamente. Aceptar la realidad no elimina mágicamente todos los problemas, pero transforma profundamente la manera en que los enfrentas. Ya no reaccionas desde el pánico constante. Ya no conviertes cada dificultad en una catástrofe absoluta. Ya no permites que cada golpe destruya completamente tu estabilidad interior. Aprendes poco a poco a mantenerte firme incluso cuando el mundo se vuelve incierto. Y esa capacidad vale más que cualquier éxito externo, porque te acompaña en todas las etapas de la vida. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que no necesitas controlar todo para estar en paz. Porque mientras sigas creyendo que la tranquilidad depende de dominar perfectamente las circunstancias, vivirás agotado persiguiendo algo imposible. Pero cuando aprendes a aceptar la naturaleza imperfecta, cambiante e incierta de la vida, aparece algo inesperado, una serenidad mucho más profunda y real que cualquier ilusión de control. Y recuerda, la vida cambia cuando cambia tu manera de enfrentarla. Si este video resonó contigo y quieres seguir aprendiendo a dominar tu mente, fortalecer tu carácter y vivir con más calma en medio del caos, suscríbete a El Arte del Estoicismo. Aquí encontrarás lecciones que pueden transformar tu forma de pensar y ayudarte a enfrentar la vida con verdadera fortaleza interior. Y ahora quiero leerte, ¿qué situación de tu vida te enseñó que el sufrimiento aumenta cuando te resistes a la realidad? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar y ayudar a muchas otras personas que también están luchando en silencio.